Bueno, buenas tardes. Estamos en otro programa de Pensamiento y Mesura y ahora estamos con el académico de la UNAM y ha estado en las preparatorias de la universidad. Pues bueno, es una persona también que ha trabajado en las áreas directivas de la educación y es el arquitecto Antonio García Rodríguez. Antonio García, que además es amigo y le hemos agradecido siempre su apoyo, su cariño con nosotros. Y bueno, pues vamos a tratar un tema. Pues a mí me encanta el tema, pero es muy conflictivo porque vamos a hablar de la educación media superior y sus retos. Pero yo quiero empezar diciendo que cuando los alumnos están en la educación media superior, están en una etapa de su vida muy especial porque van a tomar la decisión de irse al mundo organizado que es la universidad o entrar al caos que es el mundo en que vivimos. O sea, eh, es una aventura interesante. Generalmente cuando se lanzan al caos los alumnos, ya tienen más o menos con la familia pues algún acomodo o algo, o realmente se lanzan al caos. Entonces, tienen una decisión muy importante en su vida los alumnos, y luego, pues esto para nosotros es muy delicado porque es una etapa difícil de la vida. Pero bueno, vamos a hablar con el arquitecto, que es un experto en la educación media superior, y bueno, él tiene sus pensamientos, y bueno, pues qué mejor que él nos platique qué es, qué tú esperas de la educación superior y cómo la ves actualmente. O sea, que nos platiques, porque como te digo, es sumamente importante para en la edad de los jóvenes cuando están en ese grado de educación, ¿no? Sí, pues muchas gracias, muy buenas tardes por la invitación, maestro Jorge. Y bueno, pues como comenta, es un tema, pues en sí mismo, pues muy interesante, pero a su vez extenso y complejo. Y bueno, en este sentido de Caótico. caótico, y como bien comenta y coincido que pues las edades que efectivamente pues tienen nuestros jóvenes que están cursando media superior pues estarán entre 15 y 19 años. Entonces es en una edad difícil de entrada para el adolescente. Y creo que en ese sentido pues son todas estas situaciones que efectivamente nos encontramos con muchos retos como docentes, también como directivos, y pero quisiera también iniciar para darle un poquito de introducción a lo que viene siendo el tema. Bien sabemos que pues en el artículo tercero de la Constitución nos dice que efectivamente pues el derecho a la educación para todos los jóvenes. Y aquí, desde aquí empezamos con una situación delicada, porque desafortunadamente no es una educación para todos y que donde ellos quisieran estudiar. No es posible, ¿verdad? No, no es posible. O sea, se quedan cortas, la educación superior se queda corta para el tamaño de país. Así es. Entonces, a pesar de que efectivamente en el mes de febrero del 2012 consideramos también que la educación media superior es obligatoria. Y creo que también ahí es otro tema que tendríamos que ver. Y por otro lado, se vuelve aún más complejo porque son 30 subsistemas que efectivamente educación media superior en la Ciudad de México. Entonces, hace tan cambiante, hay a lo mejor demasiada diversidad, pero hay jóvenes que aquí en la Ciudad de México tienen ciertas preferencias por estudiar en algunas instituciones y que desafortunadamente la capacidad de la matrícula que ellos reciben o que tienen para poder recibir no da cabida para todos nuestros jóvenes. Y desde ahí empieza el conflicto. A ver, ahí quiero preguntarte, si las autoridades saben de ese problema, ¿por qué no acortan, su sistema lo hacen más acorde a las necesidades que están requiriendo, ¿no? O no sé cómo. Sí. Pero por desgracia, lo primero que cortan es la filosofía.
Así es. Sí. Mira, esta parte, qué buena pregunta acabas de hacer, maestro. Tenemos que entrarle un tanto a la situación de un currículum, no tan formal como que efectivamente el que tenemos actualmente. Tiene que ser más flexible. Tenemos que ver otras posibilidades donde una institución, por ejemplo, voy a mencionar la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Hay demasiados jóvenes que efectivamente quieren entrar, pero no hay un espacio para todos. Y en esa, cuando yo digo que un currículum que efectivamente sea más ad hoc, donde un joven que a lo mejor dice, no tuve la oportunidad de entrar a un sistema escolarizado, que hubiese la posibilidad también de poder entrar a lo mejor de tomar las clases en línea. Esa situación nos daría esa posibilidad porque el joven él está ya sea por una situación de tradición de familia que dice quiero yo estar en la UNAM igual que el papá, igual que el tío, igual que el abuelito, y a veces esa situación ahí nos empezamos a meter en una situación también de retos. ¿Por qué nosotros en todas las instituciones de educación media superior tenemos una situación de un proceso que efectivamente lo voy a mencionar como una desafiliación, una interrupción y una deserción escolar? Y efectivamente, uno de los principales motivos porque efectivamente el alumno pueda llegar a una deserción escolar es precisamente porque no se siente cómodo donde está. Pero, o sea, le costó trabajo entrar y después se sale. Sí, ¿Y por qué? O sea, qué cosa tan rara, ¿no? O sea, si es tan, o sea, tan demandada una escuela educativa, que la abandonen después, pero eso pasa a todos los niveles de la educación en México, ¿verdad? sí, pasa a todos los niveles y por eso yo hablaba de una desafiliación. ¿Qué quiero decir con desafiliación? Es todo un proceso que efectivamente sucede en el interior de los planteles y que efectivamente directamente hacia el estudiante. Cuando un joven entra a una institución educativa de media superior, si él de repente no se siente conectado, no se siente motivado, y motivado es en la parte administrativa, en la parte académica y a veces también la empatía que puedan tener con los jóvenes. Hay jóvenes que efectivamente no se empiezan a tener una relación, no pueden tener una socialización, porque no solo en una institución educativa va uno a tener conocimiento, sino también vas a socializar porque también se aprende. Y estos jóvenes, efectivamente, en este proceso de desafiliación, efectivamente ellos no se ven en esa institución como personas que efectivamente se sientan a gusto, ni con el entorno interno ni con el entorno externo. O sea, ellos no se sienten, no se visualizan y no saben hacia dónde van. Pero ya lo que estás diciendo no es más problema ya de país o de mundo, o sea, que es una situación para los jóvenes difícil porque su vida es complicada, no encuentran motivos para desarrollarse, no encuentran un sentido de vida que está ahora tan popular, del sentido de la vida, o sea, darle algo, como que están desmotivados, pero ya no tanto están en la escuela, es por el país y por el mundo, ¿no? Sí, es una parte, yo lo estaba viendo por una situación, en una situación más micro, en una institución, pero tiene la razón de ser. Hay una situación también que va de la mano con lo que acabas de mencionar, maestro Jorge. En esta situación también problemas psicosociales, que también en esa situación de decir, en la parte familiar, en la parte también que se ven ellos a veces con una situación de querer trabajar, eh, no se sienten, o más bien se sienten ellos que tienen que colaborar con los ingresos hacia una familia. Y creo que esta parte que mencionas, los jóvenes de repente dicen como, ¿para qué estudio si efectivamente saliendo a lo mejor no voy a tener un trabajo que efectivamente vaya acorde a lo que estudié? Y ese es un problema también del país. Y si vamos más allá, por supuesto que va a otros países también. Pero Y también ese problema es para los que terminan, los que terminan el estudio, porque saben que también es difícil que haya oportunidades. Luego el país tiene más oportunidades y hay veces que tiene menos oportunidades, pero ellos se sienten muy
consternados por el ambiente para conseguir trabajo y ser aceptados. O sea, se sienten bastante inadaptados, ¿no? Así es. Sí, ahí hay un tema que creo que también como educación, recuerdo que acudí a una reunión que se estaba dando también en la Facultad de Psicología hace como 15 años. Y esa parte de poder platicar, en ese momento alguien puso en la mesa una pregunta, dicen, en realidad tenemos que preparar a los jóvenes para que desarrollen o desempeñen un trabajo profesional o los debemos preparar en esa parte psicológica para que cuando salgan ese golpe no sea tan fuerte, porque de repente ellos dicen, sabes qué, mira, yo estudié y la verdad es que estoy desempeñando otra cosa o simplemente no encuentro a lo mejor no encuentro trabajo o si lo encuentro, la verdad es que no me siento esa remuneración que yo esperaba, la verdad es que no es. Entonces creo que también por eso nuestros jóvenes en esta situación de inmediatez, en esta situación de querer resolver su vida en corto tiempo, creo que es algo que como instituciones educativas también no estamos respondiendo a las necesidades actuales de nuestros jóvenes. Te voy a platicar algo que te va a gustar de lo que estás platicando, porque fíjate, no sé si sepas que en Estados Unidos ahora ya no, los alumnos ya no quieren ir a las universidades porque prefieren entrar al caos del mundo del comercio, de todo, porque hay más oportunidades, se manejan menos impuestos, se manejan menos obligaciones y todo. Y entrar a las universidades tampoco es lograr lo que ellos quieren, porque tampoco existen esas oportunidades. A pesar de que las universidades y todo el medio de educación en el mundo, lo que tratan es de capacitar a los muchachos para que encuentren fuentes de trabajo, pues de todas maneras es conflictivo, ¿no? O sea, porque las fuentes de trabajo luego son tan especializadas que realmente en el trabajo los tiene que volver a capacitar y todo, a pesar de que han estado en la universidad, los tienen que sentir capacitados porque la universidad a veces no les da los elementos, ¿no? No sé por... Sí, se tiene que trabajar no desde el nivel de licenciatura, sino se tiene que empezar a trabajar desde el nivel de media superior para que haya el andamiaje que responda de entre lo que viene siendo los programas de estudio que tengan cierta correlación con nivel de licenciatura. Y en licenciatura se tiene que tener también esa situación de trabajo o de relación con las empresas que efectivamente permitan que el joven desde, a lo mejor vamos a mitad de carrera y él se tiene que empezar ya a meter en esa situación laboral, porque sucede eso. Termina un joven su licenciatura y de repente dices, ¿qué crees? Pues no me sirve, saber qué conocimiento tienes. Más bien, estamos en una situación dividida. Una cosa es la universidad y otra cosa es lo que en realidad están requiriendo las empresas para poder emplear a nuestros jóvenes. Y creo que ahí es donde estamos fragmentados. Sí tenemos que empezar a buscar esa relación con con las instituciones Fíjate que en los privadas. Estados Unidos sí había mucha conexión con las empresas y yo en México les he dicho por qué no lo han hecho y a todas las instituciones, que muchas instituciones educativas, me encuentro que no hay conexión con las empresas, o sea, no hay un trabajo conjunto para que haya una mejor capacitación, porque yo creo que la universidad no les da la capacitación que requieren las empresas. Entonces las empresas, pues, por ejemplo, yo sé que hay muchas empresas que dicen, alumnos de la UNAM, no, Así hoy, es. Sí, o sí. sea, no, o de otras universidades. Entonces, pues es un problema de que no nos ponemos de acuerdo y ese es uno de los principios que yo trato de enseñar, de que el pensamiento es un caos, entonces el humano vive en un caos, entonces lo que tratamos es de mesurarlos y la manera se ha tratado de mesurar, por eso hay instituciones educativas, educación, compañías de trabajo, industrialización, todo lo que uno hay en el mundo, muchas cosas, pero no hay una combinación para trabajar conjuntamente el mundo. O sea, sigue en caos a pesar de que hay mucha organización, ¿no?
Así es. Yo creo que aquí también lo que se ha dejado de hacer es una situación del servicio social que debe de desarrollar, más bien que debe de tener o brindar ese servicio social. Y generalmente lo que se ha hecho es que las instituciones a esos mismos jóvenes les piden que hagan su servicio social en la misma institución donde están estudiando. Y creo que ahí también es una situación de error, ¿no? Pues quedan en lo mismo. Exactamente, no, deberíamos de buscar esa situación de la relación con las empresas que efectivamente vayan enfocadas a lo que efectivamente está estudiando el joven. Y yo creo que esa situación de estar 6 meses en un lugar donde efectivamente se dé cuenta de cuál es la situación de trabajo, qué habilidades requiere el joven y también que esté cerca una persona que los esté monitoreando a cada uno de los estudiantes, les daría otras oportunidades de efectivamente cuando lleguen, dice, sabes que tales jóvenes de tal universidad estuvieron aquí y que puedan demostrar también sus capacidades. Yo creo que ese sería un primer principio. Pero es un trabajo Así conjunto, o sea, es, no pueden estar distanciadas unas con otras. Y también sucede con la política. La política está distanciada del ciudadano, o sea, la política se hace como se les da la gana a los políticos y los ciudadanos no saben ni qué hacer. Yo creo que el mundo requiere un cambio, que es así es, el cambio filosófico que nosotros proponemos y que proponen muchos filósofos, en el sentido de que hay que manejar el caos y la mesura, en el sentido de que sí podemos ordenarnos, pero también hay que darnos cuenta de que vivimos en un caos y cómo podemos tratar de trabajar el mundo más ordenado, pero no con instituciones políticas, sino con el mundo en así general, es, ¿no? No, bueno, esa es la labor más imposible de los humanos, así es. pero es lo que nos queda, pero tú estás hablando del caos que existe en la educación, ¿no? Así es. Y tomando también este sentido de ver por qué razón tenemos tantas políticas educativas que fracasan y efectivamente está en ese sentido, porque solo se hace a nivel del funcionario, se hace a nivel del político, a nivel del experto en la materia, pero difícilmente se considera a la academia, al profesor y lo parte más importante, que creo que ahora tenemos que empezar a ver y que tenga también voz el estudiante porque si no nosotros estamos tratándoles de organizar el mundo, pero cuando el joven no les damos esa oportunidad de escucha y de que efectivamente él nos diga, no en esta parte de decir vamos a ver los planes, no, pero que sí me gustaría efectivamente que tuviera la mejor o que estuviera en una escuela de entrada donde hubiese una situación de un diálogo, donde buscáramos también principios de que un joven también tenga una habilidad de poder resolver problemas, de cuestionarse y si lo seguimos haciendo donde llegan a un salón de clase y el único que habla y dice es el profesor con una educación tradicionalista, desafortunadamente no vamos a avanzar. Y yo creo que también está ahí, hay otro tema que te tiene que atender. Fíjate que aquí me llenas de temas porque me encanta lo que estás diciendo. O sea, a mí la educación se me hace un gran tema. De cuando era joven decía yo, todo se va a resolver para la educación. Pero fíjate que yo me he encontrado que la educación en el mundo es muy baja, Sí, es realmente muy limitada, que la mayoría de los seres humanos, por desgracia, viven en una enorme ignorancia. ¿Por qué? Porque los sistemas educativos realmente no enseñan cómo es la vida y el universo, o sea, se, se detienen en cosas en donde lo que impera son los egoísmos. Por ujú, ejemplo, yo creo que los catedráticos, como tú, luego son muy egoístas, no quieren que les toquen su parcelita. así O es, sea, quieren ellos ser los que ordenan. O sea, no se quieren integrar a otros. Pues, por ejemplo, la ciencia no se quiere meter ya con la filosofía. Antes sí se metía, ahora ya. La arquitectura, que tú eres así arquitecto, es, no se va a meter con la filosofía por nada del mundo. Entonces, estamos en una época de egoísmo. Entonces, lo que hemos hecho es ignorancia en el mundo, porque queremos capacitar en pequeñitas cosas a los seres humanos. O sea, les queremos nomás dar una habilidad para que trabajen y puedan vivir. Pero no podemos, no queremos darles una educación en donde conozcan todo
lo que el mundo les puede dar y que ya hay ese conocimiento, pero está guardado en ciertas instituciones nada más que controlan hasta la educación, ¿no? Sí, creo que debemos de, coincido que efectivamente cuando yo hablo de una situación de que un currículum, que debe de haber una situación de cambios, va en ese sentido. Hay muchos profesores que de repente dicen, tengo 20 años o 30 años en la educación y siguen dando lo mismo, ¿no? Yo creo que sí tiene que haber una situación de una capacitación en diferentes temas. Y no es que solamente, porque ¿cómo surge un profesor? Sale de facultad, inmediatamente a lo mejor dice, vio la oportunidad y me voy a la docencia. Pero ¿qué hay ahí? No hay una situación de capacitación. Y si hay la capacitación, no hay una evaluación. Y lo peor de todo es que no hay un seguimiento. Entonces ahí hay un problema. Entonces yo creo que aquí la situación de ir viendo que nuestros docentes efectivamente sean capacitados, que sean evaluados y por otro lado que se haya un seguimiento, pero va de la mano también con otra cuestión. Queremos que el profesor resuelva todo en una escuela o en un salón de clases, sin darle estas otras habilidades que debería de tener, que trabajara también de forma multidisciplinaria. Sabemos que en nivel media superior, en la mayoría de las instituciones, se llevan 12 asignaturas. Entonces, que entre ellos debiera haber también una situación de un trabajo, donde el joven también se desarrollara con un conocimiento situado, de problemáticas también reales de su sociedad, de su entorno, y esa situación le va a ayudar más al joven. Por eso yo hablaba al inicio de que si seguimos nosotros manejando donde el profesor es el único que tiene conocimiento y el que tiene la verdad, ahí nos estamos equivocando. Tenemos que ir mucho más allá, sabernos escuchar, compartir también estas experiencias o proyectos de éxito que se tienen en el salón, compartirlos con los demás compañeros, porque desafortunadamente hay un tema que lo voy a tocar y quiero darle ahí su apartado. ¿Por qué los jóvenes, por qué los académicos no tienen reuniones colegiadas o No académicas? las quieren, ¿no? De entrada, es que no las quieran. El problema es que efectivamente, pues, hay qué tipos de profesores tenemos en una institución de educación media superior. Tenemos profesores de tiempo completo, que ellos ganan muy bien. Tenemos profesores que están cubriendo interinatos, que están simplemente contratados por 6 meses o por un año. Y tenemos profesores de asignatura. Y quiere decir, pero quien saca la mayor cantidad de todo ese trabajo o el que está en el campo de batalla en el salón, viene siendo el profesor de asignatura. Entonces, ¿cómo le voy a pedir yo a un profesor que efectivamente tiene un sueldo bajo y que por eso, por esa razón, tiene que estar en 2 o en 3 planteles para que efectivamente pueda lograr un sueldo o un ingreso decoroso? Y esa situación, si yo le pido que efectivamente va a tener reuniones, me va a decir, sabes que no puedo porque yo tengo que correr a otra institución. Creo que aquí quien está dejando de hacer toda esa situación de trabajo es la gente que efectivamente tiene tiempo completo, que es la que tendría que estar organizando para poderle dar toda esa información, todo ese trabajo que efectivamente deben de hacer ellos y dárselo a los profesores de asignatura. Y la otra, efectivamente, hacer un reordenamiento de todos estos profesores, decirles, sabes que ya no vas a andar en 2 o 3 planteles, solamente estarás en un solo plantel, tendrás un sueldo y creo que esa situación nos ayudaría a darle también estabilidad económica al profesor. Porque si esa parte no se trabaja, bien sabemos como lo comentas, muchos de nuestros profesores más andan buscando en dónde más dar clase cuando en realidad si tuvieran bien pagados creo que otra cosa también sería, ¿no? Pero fíjate que, o sea, me encanta lo que estábamos platicando, lo que tú estás platicando, porque verdaderamente qué difícil es lograr lo que tú estás planteando en el sentido de que cómo se pueden convencer las personas que tenemos que hacer un verdadero cambio de educación y que todos tenemos que cooperar. El humano es tan egoísta que impide, por ejemplo, yo creo que lo que estás platicando es de buena fe, o sea, lo estás haciendo, no, no es una cosa política, no estamos haciendo aquí una cosa partidaria ni nada, estamos tratando de platicar el problema de la educación. Entonces, hay propuestas como la tuya o como la mía filosófica,
pero ¿quién las escucha? O sea, ¿y cómo las puedes llevar a buen puerto cuando nadie quiere oír cambios más que sean económicos? O sea, yo nomás veo a los profesores, si planteas el problema económico, que es vital, pero no quieren hacer un cambio estructural de las cosas, porque lo que tú propones pues, es muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos, Jorge? Sí, mire, yo creo que aquí la situación hay formas sí de realizarlo. No es como simplemente una idea al aire. Yo creo que sí tendremos que empezar por darle una cuestión de orden en este sentido. Cuando nosotros decimos, sabes que el profesor tiene que tener un sueldo, también tenemos que ir pensando que tiene que tener ciertas responsabilidades, tiene que tener también en ese sentido de decir, tengo a lo mejor en un salón 50 jóvenes, ¿cuál es mi desempeño? Por eso yo hablo de una evaluación, capacitación y evaluación y seguimiento al docente, para que efectivamente vaya de la mano. El decir, ¿sabes qué? Ok, te estamos capacitando, pero también que crees que tu sueldo efectivamente va de la mano. Hemos escuchado en muchas ocasiones que no necesariamente, hace mucho tiempo decían también, el policía es corrupto porque efectivamente gana muy poco. Yo creo que no, va de una situación, es creo que más de la persona, pero en ese sentido de la educación, si nosotros vamos que hay una capacitación, que haya una evaluación, haya un seguimiento, efectivamente también de ver qué resultados se está dando en el salón de clase. Y no solamente es al estudiante de que acredite por acredite, porque si no vamos a llegar a una situación de lo que viene siendo la educación básica primaria y secundaria. Nadie reprueba, todos los tenemos que pasar. Y desafortunadamente, ¿Es una orden eso? eso así está, nadie reprueba ahí, Eso, primaria y pero eso, secundaria. orden de institucional. Institucional, sí. Ahí no ¿Y, hay una y situación. cómo llegaron a esa conclusión? Entonces, si un alumno no hace nada, pasa. Esa pregunta en el momento he platicado con gente de primaria y de secundaria y me dicen, sabes que si tú va a reprobar un joven, tú tienes que argumentarles, no solamente con un documento, sino también mostrar a la mejor efectivamente evidencias. Y te mandan a volver a traer, a ver, piénselo, ya lo pensaste otra vez, casi te están orillando a que efectivamente tú lo tengas que Ni pasar. se quiere meter en No, ese y no problema. se quiere meter en ese problema. Dice, ok, tú decides que tiene que pasar, adelante, yo lo acredito. Y aquí es donde empezamos con ese problema. Mientras sigamos con esa situación de que todos tienen que pasar de primaria a secundaria y de secundaria a preparatoria, ¿qué es lo que sucede en media superior? Que el joven no está llegando con los conocimientos necesarios para poder abordar las asignaturas de primer semestre. Entonces, es de ahí una situación cuando yo decía o cuando digo que efectivamente en esta situación de lo que, ¿por qué el joven no se siente a gusto, se siente que efectivamente no está dando resultados? Es precisamente por eso, por la falta de conocimientos. Y por otro lado, otro choque que tiene también el académico, porque dice, oye, ya vi, hice un examen diagnóstico, veo que los estudiantes no traen el conocimiento, avanzo en mi programa o me dedico a nivelar a los jóvenes. Entonces, ahí es un verdadero problema. Sabemos que la mayor deserción la tenemos en media superior y también la tenemos a nivel de licenciatura. Entonces, yo creo que esos temas que efectivamente tenemos que entender la educación no solo como una situación aislada, que es primaria, secundaria, preparatoria y universidad. No, la tenemos que entender como un solo ciclo, donde efectivamente veamos que haya una correlación y que haya un andamiaje que me ayude a poder entender en el último semestre de lo que viene siendo la secundaria para poder entrar a preparatoria y el último año de media superior para poder entrar a licenciatura. Porque si no estamos como que decimos todos nos dedicamos a la educación, hay políticas educativas que están, pero no están integradas, están fragmentadas. Entonces yo creo que ahí, mientras no se piense de una forma integral, donde se analice cada uno de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, vamos a seguir con esta educación, porque todos tratamos de hacer cosas, pero estamos desarticulados. Yo creo que ahí es donde está la gran problemática. Y otra cosa más que suma, que desafortunadamente cuando hay cambio también pues de autoridades por terminar un sexenio a nivel de gobierno federal, sucede que efectivamente eso que efectivamente apenas se iba implementando, se iba entendiendo, tiene que haber un cambio ahora con otro gobierno que efectivamente viene.
Entonces, eso no nos ha ayudado y no es nuevo, eso ha sido desde toda la historia. Yo he leído toda la historia en situación de desde Benito Juárez hasta la fecha y seguimos exactamente igual. No hemos avanzado en la educación. Pero fíjate que, digo, me encanta lo que estás diciendo y lo veo de veras, te lo agradezco y que también te lo debe de agradecer el público en el sentido de que pues estás proponiendo cosas y luego hay gente como tú, o tal vez como yo, que queremos proponer cosas, pero es complicadísimo, como tú decías, usaste una palabra, ordenar. ¿Cómo nos ordenar? Y fíjate que ese es, en la filosofía, es lo que siempre se busca, el orden. Así es. Pero somos desordenados, somos caóticos y no nos ponemos de acuerdo. Yo enseño lo que es el pensamiento, como es caótico y cómo cada quien piensa de una manera y es hasta en un matrimonio es difícil ponerse de acuerdo porque a uno le gusta el pollo y a otro le gusta el pescado. Entonces, el mundo es un desorden y siempre se ha pensado que hay un orden, que podemos tener un orden. Pero ¿cómo podemos? O sea, a mí lo que me inquieta es que hay gente que tiene propuestas, pero ¿cómo las puede llevar a este mundo tan desorganizado que quiere orden? Parte también del lema de la UNAM es orden y progreso. Todo el mundo quiere orden. ¿Y Y, dónde hay el orden? ¿Dónde existe? y donde desafortunadamente, donde tú llegas a una institución y si tú me dices que todo se puede hacer lo que tú quieras, yo creo que ahí entramos en una situación de conflicto. Si hay, por ejemplo, en la familia, tiene que haber una situación de orden. Digo, debe de haber, digo, independientemente de las situaciones que puedan generarse en una familia. En una institución educativa tiene que haber un orden. Si no hay esa situación, cada quien, entiendo que efectivamente vivimos en un mundo de caos, sí, pero dentro de esa situación como algo global, general, pero en una situación particular que efectivamente estemos nosotros en un salón de clase o en una, El salón de ahí clases, tiene que pero el estarse. salón de clases también es caos, ¿eh? Sí, O pero sea, no pones de acuerdo a los alumnos, a todos, para que caminen por la derecha, ¿eh? O sea, es solamente esas instituciones que arreglazos, o sea, educaban, que existieron muchas en la historia de la humanidad, arreglazos, te metían la religión y te metían la política, pero entonces la gente cuando le pones reglazos ya no quiere reglazos, entonces quiere libertad. Entonces la lucha entre la libertad y los reglazos pues son muy conflictivos. Entonces yo creo que esa es la gran labor humana y educativa de reconocer ese problema para enfrentar los nuevos retos que tú quieres para la educación, que me imagino nos vas a platicar así es. los retos que tú quieres para la educación, pero tenemos que partir de que estamos desorganizados y que también es imposible organizarnos en la perfección. Siempre tenemos que vivir en el mundo ambivalente del orden y el desorden. O sea, mira, te presumo, uno de mis libros es La fórmula de la vida, la mesura, la entropía y el caos. Ujú. Porque para mí es un Sí, tema filosófico fundamental en el sentido de que tus propuestas son valiosísimas, pero ¿cómo convencemos a los demás de llevarlas a cabo? Entonces, no sé, pero yo sí. creo que la respuesta la tenemos con los retos del futuro. A ver, dinos, ¿qué ves como los retos que tú crees que sean posibles? Pues de entrada dar más bien brindarles a los jóvenes, como comentaba, efectivamente también su derecho a ser escuchados, a participar en esta situación de cómo puede haber una situación de organización, porque yo sí coincido. Nosotros donde veamos, a lo mejor tú dices, oye, ¿cómo organizo de entrada a 50 jóvenes? Si estamos hablando en un salón, tiene que haber ciertas reglas, normas, para que efectivamente a lo mejor pueda haber una cierta relación de armonía.
Pero claro, dentro ya del pensamiento del joven, difícilmente yo lo puedo ordenar. Hay jovencitos y más en esa sede, lo que menos quieren es que haya una situación de orden. Si el papá en casa simplemente le dice, sabes que quiero que llegues a las 10, él llega a las 12. Entonces, esta situación de lo que queremos, pero el joven sí tiene que entender que efectivamente estamos en una institución educativa y que tiene que cumplir con ciertas reglas. La otra parte es que la educación también y los programas tienen que ser flexibles, flexibles entendiendo a si lo llevamos a esta situación de caos, a esta situación de forma de pensar de los jóvenes, que no es nada a lo mejor ordenada, pero creo que tenemos que llegar más que nos vayamos a una situación de decir no hagamos nada porque es un caos o todo que sea un orden. Yo creo que hay en esos polos opuestos, sino llegar a una situación de un equilibrio, donde el joven entienda que efectivamente vivimos en una situación de todo lo que viene siendo un caos, pero que sí tenemos la habilidad para poderlo hacer como seres pensantes, como seres simplemente, el poder llegar nosotros a esa situación, porque yo creo que ahí es donde está el equilibrio. A que no lo creas, la lucha humana, no, yo creo que sí lo sabes, ha sido tratar de buscar el equilibrio. Hay cantidad de religiones, ideologías, todos que quieren buscar el... Pero realmente los humanos no nos hemos enfrentado. Es un deseo, o sea, Sí. es una ilusión, Así es. pero no lo logramos. O sea, a pesar de que todo el mundo puede decir, que haber un equilibrio, pero ese equilibrio generalmente, como dice Adam Smith, tiene un interés. Y generalmente el interés es económico. Entonces, eh, es muy conflictivo que el humano se pueda equilibrar, balancear por tantos intereses que hay. O sea, imagínate a cuántos intereses te tienes que enfrentar para tu propuesta, Jorge. Pues mira, yo creo que aquí la situación de entrada, creo que el convencido tiene que ser el académico. Pero ¿cómo Que convence al académico? al académico, ¿cómo lo voy a convencer? Primero, de que él esté convencido que de donde está en la educación efectivamente quiere estar ahí. Esa es la primera persona. No por una situación de que estoy aquí en una institución educativa porque no me quedó de otra. Esa situación no funciona. La persona que tenga que estar en un lugar, si me dice, ¿sabes qué? Mira, yo soy a lo mejor policía, soy barrendero, soy académico, lo que tengas el oficio, la profesión, tienes que estar convencido de donde tú estás, efectivamente que te sientas primero, que te sientas satisfecho de donde estás. Y por otro lado, que veas también cuál es tu aportación hacia los jóvenes. No solamente es la parte monetaria, es esa parte también de que efectivamente en el día a día, si yo ya asistía a un salón de clase, ¿qué fue lo que le aporté a los jóvenes? Y no es solamente el decir lean un libro, no, en esta situación de cómo pude o tuve la capacidad de poderle hacer un ejercicio y donde el joven se sintió atraído, se sintió que efectivamente fue productivo esos 50 minutos que estuvo ahí, que se sienta satisfecho de sus logros en ese momento. Porque si no, nosotros, el joven simplemente dice, ¿para qué entro a un salón de clase? ¿Como para qué voy a la escuela? Y entonces se empieza a hacer todas esas preguntas y es donde viene la situación también a desanimarse y más adelante empezar a faltar, no cumplir con tareas y llegamos al tema de la situación del abandono escolar. Entonces yo creo que esa es una situación, pero tiene que surgir también de decirle al joven, en esa situación en dónde estás, si en realidad quieres estudiar, porque a veces los jóvenes que ya ingresaron a media superior, si uno les dice la pregunta, ¿usted por qué está aquí? ¿Qué está haciendo o qué va a hacer aquí? La mayoría de los jóvenes le van a decir, ¿sabes qué? Es porque el papá, porque ellos quieren que siga estudiando. Y esa situación no es correcta. Así como un profesor que esté ahí es efectivamente porque sepa perfectamente cuál es su función y que en realidad que tenga esa vocación. Anteriormente decíamos, tiene que tener la vocación. Pues yo digo que sí, porque si estamos trabajando con gente que solamente lo ve por una situación económica, creo que estamos mal. Va mucho más allá en la parte educativa. Bueno, pero lo que pasa es que todos, de alguna forma, estamos buscando el interés económico. Los alumnos para ganar dinero
y el maestro para vivir. O sea, el interés económico en el humano no lo puedes quitar tan fácil, porque siempre hay intereses, o sea, económicos. Pero va más allá, porque yo creo que el maestro también no quiere realmente capacitarse más de lo que sabe. Yo me he encontrado muchos académicos que nomás tienen un solo tema chiquitito y ese lo dan siempre. Así O es, sea, sí. no desarrollan, Ujú. o sea, eh, no desarrollan una capacidad de hasta de ellos mismos aprender. O sea, no, como que no hay interés. Quieres nomás cumplir con la obligación de que estás ahí 1 hora o 2 horas o 3 horas. Ahora, ahora me sorprende mucho que haya clases de 3 horas. Yo no sé cómo puede un alumno ten- tener la capacidad de tener, y del maestro de decir cosas 3 horas, no lo entiendo, pero así está de desordenada la educación, ¿no? Y sí, pues en la Escuela Nacional Preparatoria son de 50 minutos, Eh, no son de eh, 1 hora. En el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México hay hasta de 2 horas, 2 horas ajá, continuas. Claro, en este caso también en relación a la parte pedagógica, didáctica y de esos conocimientos que debe tener el docente, no solamente es el que estén escuchando al docente, hay unas situaciones también de prácticas, de ejercicios, para que efectivamente se pueda ir viendo el joven cómo va solventando esos ejercicios y creo que es parte, pero no es todo como la situación solo de clase, ¿no? Que estén escuchando al profesor. Sería un tanto tedioso. Sabemos que a lo mejor ya decís 1 hora estar enfrente con con un profesor y que me está dando a lo mejor la información, pues creo que llegamos que efectivamente yo creo que hasta para lograr la atención del joven yo creo que 20 minutos o 30 minutos, no más, también por las edades que ellos están cursando, ¿no? sí, bueno, lo que estás hablando es sumamente complejo, pero es bonito, a mí me encanta, y sobre todo porque tú estás dedicado a ser parte de la ejecución Así. de esos programas. Cuando tú estás haciendo tus propuestas en tu trabajo, ¿tú te sientes escuchado o sientes que es muy complicado lo que tú tratas de hacer ya dentro de tu trabajo? Creo que se ha logrado y también con honestidad he logrado más la situación de hacer lo que se tenga, lo que yo quiero hacer en un salón de clase con los jóvenes. No así en la situación como funcionario, como directivo, porque desafortunadamente pues dependes de otras personas que les transmitas y que efectivamente ellos tengan el mismo interés, porque creo que no vas a entender tú una situación si tú no eres docente o no vas a entender precisamente porque a lo mejor el cargo que tú tienes va mucho más arriba y tu interés no es el efectivamente el que pudieras a lo mejor atender problemáticas de los jóvenes. Y yo creo que ese es el gran problema. Estamos desarticulados, ese es un problema. Y creo que el joven trata de buscar un vínculo directo porque es el más cercano, es el docente. Y de repente el docente simplemente dice, bueno, pues yo doy mi clase, pero ¿qué sucede cuando él levanta la mano o él hay unas situaciones de propuesta? No, es que esto ya está establecido, es que los planes y programas así están, ahora hasta que venga una situación de cambio. Entonces yo creo que falta también esa situación de ponerle mayor atención a las propuestas de los profesores porque son los que efectivamente están en el campo de batalla, son los que están en los Pero salones. tú también estás en el campo de batalla. Sí, No sé si me contestas, ¿no? ¿Tú te sientes escuchado, en la parte como funcionario poco escuchado. O sea, poco escuchado? no hay una situación de decir, sabes que sí, lo que ya hay una situación de propuesta. Por eso comentaba yo estas de políticas educativas que desafortunadamente se generan más a otro nivel y no consideran al nivel de funcionario y mucho menos al profesor ni al estudiante. Y yo creo que ahí es donde está una situación, porque no nos escuchamos.
simplemente vieron que funciona algo en algún otro país, no sé, a lo mejor de tercer mundo y se quieren traer cosas y que se tienen que implementar. Pero mientras no entendamos efectivamente cómo está la educación real en un salón de clase, difícilmente vamos a poder avanzar, porque ahí está la clave. No hay otro lugar donde efectivamente, por más que traemos otras metodologías, otra forma de ver a la educación, mientras no estemos en un salón de clase, va a ser un poco difícil o muy difícil el que podamos nosotros salir de esta situación. Ya no les digo simplemente que tenga un conocimiento el joven que le ayude a poder abordar el siguiente ciclo de preparatoria a universidad, esa situación no se va a dar. Entonces yo creo que ahí hay un tema que tenemos que ponerle mucha atención. Bueno, pero lo que pasa es que lo que estás diciendo es sumamente complicado, entonces me preocupa porque en el sentido de que ahorita dijiste cosas así muy interesantes, o sea, en el sentido, fíjate, por ejemplo, el secretario de Educación, vamos a poner que tiene todo el poder para ser escuchado, pues no lo logra hacer, ni ser escuchado, Ujú. porque, repito, hay muchos intereses y para poder organizar todo, hasta de buena fe, un secretario de Estado, no recuerdo que la tenga fácil, ¿o sí? No, desafortunadamente no, es que por eso le digo que sí debe haber una articulación. De entrada, pero verlos desde los dos opuestos, desde la parte de lo que vienen siendo los estudiantes, los académicos, las academias, y por otro lado también de la gente que tiene un cargos que efectivamente a lo mejor el secretario de Educación sí tiene que tener esa situación, ese vínculo que nos ayude a entender antes de empezar a proponer cosas. Porque si no, a lo mejor dices, bueno, es difícil que se pueda llevar, sí, porque desafortunadamente tú cuando no consultas, ¿qué es lo que va a resultar? Que se van a oponer. Puede ser a lo mejor extraordinario lo que propones, pero si no es una situación de que lleve una metodología y que efectivamente haya escuchado yo a todas las partes, creo que en alguna de esas se va a fracturar y sucede lo que ha sucedido siempre, ¿no? Sí, pero seguimos dándole vueltas al asunto y lo malo es que no podemos llegar a hacer una propuesta que se nos escuche porque, por desgracia, estoy usando mucho la palabra caos porque hay un caos en Ujú. la naturaleza humana, o sea, entonces no, para ponernos de acuerdo es muy difícil. Pero lo que sí está claro es que estamos mal, o sea, no nomás en México, Sí, sí, yo sí. lo abarco en todo el mundo, eh, pero fíjate que a mí me asombra cómo la ciencia ha avanzado, pero la ciencia ha avanzado más para hacer negocio. O Ujú. sea, la ciencia lo que ha logrado es con los conocimientos que se han dado en la humanidad, tanto físicos hasta filosóficos, han encontrado la forma de lograr un comercio en donde ahora lo que impera es el consumismo. ¿Por qué? Porque lo han logrado, pero olvidando más que la parte de consumo de la gente y no de que se integren más con los conocimientos que ya hay y que están explotando las grandes empresas o los grandes gobiernos. ¿No te parece? Pues sí, la situación es un tanto difícil. Creo que también parte de la educación pensamos que efectivamente se da y se tiene que dar tal como ya está, con pocos cambios. Entonces yo creo que mientras lo que más deje, pues a veces eso es a lo que nos damos en la parte económica. La educación, pues tú dices, sabes que, o sea, a lo mejor sale otra generación con conocimientos o más o menos, ahora que tuvimos las cuestiones de la pandemia, pues los jóvenes como quiera, a lo mejor ellos ya están ahorita en licenciatura, ya están por salir, los que estuvieron en esa etapa de media superior de pandemia, y bueno, resulta que los jóvenes, pues ahorita, ellos muchos a lo mejor ya están trabajando. Y creo que tampoco se le puso mucha atención, ¿no? O sea, como que es una generación más que salió,
pero aquello que efectivamente nos sí está dejando, yo creo que eso se le pone importancia, pero creo que en la parte de la educación es de suma importancia. Si no lo hacemos, efectivamente, pues vendrán algunos de gente a la mejor extranjera a tener a lo mejor aquí los mejores puestos, la situación también, a lo mejor de proponer otras fuentes de trabajo, porque no se le está dando la importancia que debe ser la educación. Sí, más o menos, o sea, yo te entiendo, pero yo sí siento que es muy triste que, que la humanidad no conozca eh, lo que se ha avanzado en toda la tecnología. Sí, tenemos internet, tenemos todo, pero no sabemos usarlo, o sea, no, o sea, tenemos muchas maneras de tener conocimientos, pero por nosotros mismos, o sea, yo siempre me pregunto, ¿cómo le puedo exigir a un estudiante que sepa de filosofía si nunca ha estudiado nada de Así es. filosofía? ¿Cómo le puedo decir, platicar a un estudiante de física, o sea, a un estudiante preparatoria de cosas de física si nunca ha estudiado física? O sea, entonces son conocimientos que debería tener para responder a la vida. Le exigimos a los estudiantes, piensa, pero ¿qué piensa si solamente puede pensar por los conocimientos que tiene y los conocimientos que tiene son muy bajitos? O sea, todo el mundo Sí. dice, es que el alumno debe de pensar, y el maestro debe de pensar, pero ¿qué Ujú. piensan si no tienen la capacitación, ¿no? Es que hablamos a otra situación también, y qué bueno que hace ese comentario, son en las desigualdades, en conocimiento y también en la situación tecnológica. Hablamos de si todos tienen internet, vamos a hablar en la realidad, si todos nuestros jóvenes, estudiantes tienen internet, no lo tienen. De entrada ni en las instituciones. Dicen, ¿sabes que ahí hay internet? Sí, pero es un internet limitado. Y en este caso, si yo quiero hacer una tarea, también el joven no tiene internet en casas. Entonces hablamos de esas brechas, esas desigualdades que hay entre nuestros jóvenes y eso es a lo que tenemos que llegar. O sea, reducirlas. Yo no estoy diciendo tampoco vamos a eliminarlas porque va a ser difícil, pero hay que reducir, hay que dar lo que efectivamente tenemos que dar la infraestructura también en los planteles para que efectivamente podamos nosotros competir y dar una educación también. Si decimos, ¿sabes qué? Los 30 subsistemas de media superior tienen exactamente los conocimientos que efectivamente se requieren para media superior, sin importar que efectivamente sea una nacional, sea el POLI, sea el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Y en ese sentido, no tendríamos problema. El joven que se quede en cualquier subsistema va a estar a gusto porque hay las condiciones. Pero nosotros vemos, por ejemplo, si empezamos a ver la infraestructura que tiene cada uno de esas instituciones que acabo de mencionar, pues la verdad que entre cada una de ellas hay escalonzotes, o sea, hay una diferencia abismal en infraestructura. Entonces yo creo que también ahí ese es otro tema. El joven no solamente es el por sí solo que genere el conocimiento, Lo puede, o que pero si no le ayudan, es imposible, ¿eh? y entonces ahí Ni con internet, ¿eh? Porque en internet tienes todo, pero ¿cómo va a digerir la mecánica cuántica un muchacho en internet? Pues digo, aprenderá pocas cosas, pero la mecánica cuántica no lo va a entender. la misma situación que se le dice a los jóvenes, oye, ¿por qué no ya empezamos nosotros a dibujar en AutoCAD y nos evitamos estar haciendo trazos con escuadras? Adelante, a ver. La siguiente, siéntese en la computadora y está el AutoCAD. A ver, tráceme una línea, tráceme un volumen, no lo sé hacer. Y precisamente yo le digo, sabes que primero tú lo tienes que entender, Eso es, ¿sí? Aquí es donde está ¿quién la te parte, enseña? ¿sí? ¿Quién te enseña a ser bueno, decente, demócrata? ¿Quién te lo enseña? Simplemente la palabra democracia, todo el Así mundo es, la oye. la dice. ¿Y qué es la democracia? Yo me quisiera enfrentar a todo el mundo. A ver, ¿qué sabes de la Así democracia? A es. ver, ¿qué realmente tú crees que la democracia resuelve todos los problemas de la humanidad? Pues así me enseñaron, que Ujú. la democracia es lo que debemos hacer.
Sí, pero la democracia también tiene una bola de Así es. problemas. O sea, no, la democracia también tiene el poder y el Así control es. o sea, y la democracia no es una perita en dulce. O sea, es algo muy serio. El comunismo es otra cosa muy Así es. seria. Entonces, la gente dice, yo soy comunista. ¿Y qué es ser comunista? Y yo les Así es. pregunto, a ver, ¿qué es ser comunista? Ser de izquierda. Ah, pues Sí, eso no es comunismo. así es. Eso no es... Entonces, me estoy llevando la tranquilidad de esta plática de que ponemos en cuestión en este programa lo difícil que está organizar la educación en el mundo. O sea, ni tú ni yo tenemos la varita mágica, ni somos perfectos, pero sí creemos que somos pensantes y que por nuestra experiencia podemos hacer algo si se nos toma en cuenta. O sea, Así a es. ti sobre todo como persona que trabajas dentro del sistema educativo, que se te tome en cuenta porque necesitamos de alguna manera escucharnos, o sea, eh, y sobre todo cuando hay buena fe, o sea, no hay interés económico, o sea hay la buena fe, ya tiene uno un sueldo, entonces ya no tiene una necesidad más que de aportar, ¿no? O sea, Así es. que, que los maestros aportaran, se prepararan, todo eso. Pero a mí, la verdad, me ha encantado platicar contigo. Yo creo que podemos haber confundido mucho a la audiencia en el sentido de que, pues queremos cosas, pero ¿cómo las solucionamos? Pero no importa, yo creo que debe de haber espacios como aquí, Pensamiento y Mesura, en donde haya la oportunidad de platicar con gentes como tú, en el sentido de que sí están preocupados por los sistemas y sobre todo que sí se puede hacer algo, ¿no? Sí, y yo creo que en esa situación que se comenta de escucharnos, yo creo que en la educación se puede hacer mucho. Y creo que implica simplemente el trabajo por cada una de las instituciones, tener también a lo mejor un vínculo directo, el de expresar sus buenas prácticas de cada una de las instituciones también educativas, de hacer un intercambio de conocimientos, y creo que esa situación nos ayudaría. Pero yo creo que la educación también se va transformando, nuestros mismos jóvenes ya no son los mismos de hace a lo mejor 20 años, y solo que a veces la gente dice, oye, es que no son los mismos, ahora los jóvenes son diferentes. Yo diría, creo que para mí creo que los jóvenes siguen siendo exactamente igual, si recordemos un poquito cuando uno estuvo también en preparatoria, ¿qué no hacíamos, no? Y creo que en ese sentido es de escuchar, pero no solamente de escuchar a la persona que sea la mejor funcionario, que tenga un alto cargo, sino se tiene que escuchar a los profesores, a los estudiantes, y yo creo que ahí es donde va a estar el verdadero cambio, porque si no, no lo vamos a lograr. No, tampoco quiere decir que esta situación de la educación no está respondiendo al 100%, coincido que no responde al 100% de las necesidades de nuestro país, pero creo que efectivamente también hay instituciones que han hecho y que también su experiencia de más de 160 años efectivamente han estado pues a la vanguardia y saliendo y sacando adelante pues muchas personas que efectivamente tengan interés de superarse, ¿no? Porque nuestros jóvenes en su mayoría pues no vienen de familias que efectivamente a lo mejor tengan las grandes empresas, sino a veces son el primer joven que llega a una situación de nivel media superior. Esperemos que cada vez estos jóvenes sean más y por otro lado que puedan terminar una licenciatura, pero que también vaya acorde con que tengamos esas situaciones de fuentes de trabajo para ellos, sueldos que efectivamente sean bien remunerados y que efectivamente les den la oportunidad también a nuestros jóvenes de hacer investigación, porque si no solamente nos quedamos en esa situación de decir a lo mejor te estoy capacitando solamente para el empleo o a lo mejor ni para eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tendríamos que llegar a una situación. Hay mucho por hacer por la educación, indudablemente. A veces en la parte inmediata, que es en un salón de clase, hay demasiadas cosas por hacer.
pero creo que si entendemos cada uno de estos escalones que efectivamente se tienen en la educación, creo que algo favorable para nuestras juventudes podemos lograr. Y tenemos que hacerlo porque lo que está sucediendo, creo que podemos llegar a una conclusión en el sentido que lo que hemos estado haciendo es que los estudiantes se capaciten por sí mismos y encuentren trabajos, pero fuera de los sistemas educativos, porque tienen más facilidad de encontrar un ramo de la economía o de lo que sea, en los trabajos en general, pueden encontrar sin las instituciones mejores medios, como está sucediendo en los Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que aquí en este sentido sí tenemos que hacer una situación de un cuento, de un recuento de lo que se está haciendo, porque creo que sería muy delicado y creo que ahí podríamos decir que no cumplió la parte de las instituciones educativas con este fin, ¿no? De que entren a una preparatoria y una universidad para que pudieran salir jóvenes preparados, porque si no, no estamos nosotros cumpliendo con esa labor como institución educativa. Te agradezco, Jorge, lo que nos has tratado de mostrar. Sobre todo, agradezco que tengas esa voluntad natural, o sea, tuya, de querer hacer cambios, o sea, que te enfrentes a buscar los cambios y que los expongas y que seas escuchado en tu trabajo, en donde estés, que seas escuchado, pues para... A mí no me gustan los granitos de arena, pero también vale. Gracias, Muchas Jorge. gracias.